Bienvenidos a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. Este programa, un programa distendido, un programa pues para hablar de cosas, porque hace mucho tiempo que no venía a esta red, a este canal. Hablando de libros, se acerca Difuntos, yo jamás en la vida diré Halloween, se acerca la noche de Difuntos, y entonces pues es muy socorrido para que tengamos algunos libros con los que poder pasar esta velada, ¿verdad? Otoñal, que además es una estación en la que ya apetece leer. Y tengo aquí una pila de libros que la tengo aquí abajo, porque donde estoy hablando es mi escritorio y es muy pequeñito, así que me vais a ver que me agacho para coger los libros, como ahora. Ya he cogido el primero, los voy a apilar aquí en este lado y os voy a decir de qué libros vamos a hablar. El primero, Subluque Maligna. A lo mejor ya lo conocéis porque este libro se editó en 2021 por Gonzalo Fontana el Boj y es un bombazo, ahora hablamos de él. También quiero hablaros de El vampiro de Nick Grum. Este es un ensayo que me he comido, me ha encantado. También vamos a hablar de él. Este está editado por Ediciones Despertaferro, que está haciendo un trabajo de edición en castellano de divulgación histórica tremenda. Y este libro es editado por la Universidad de Yale en 2018, es anterior al Subluque Maligna. A Germán le suena, por algo será. Estos dos son ensayos. Luego también os quiero hablar de Cuentos de fantasmas de M.R. James, un escritor que no pertenece al círculo de Lovecraft, pero que escribió en la época de Lovecraft y que el propio Lovecraft habla de él. Así que, bueno, me llamó muchísimo la atención y me lo compré para leérmelo. Esto ya es novela. Y el último libro es del editorial Valdemar, El Wendigo y otros relatos extraños y macabros de Algernon Blackwood. Este sí que es del círculo de Lovecraft y de hecho se carteó con él. Y tiene algunos de los relatos más escalofriantes, que a mí más miedo me han dado. A Germán le gusta mucho M.R. James. El Wendigo, qué pedazo de novela. Bueno, Orionid, libraco bueno este. Además, todo lo que sea de edición Valdemar, tapadura, mirad cómo suena. Tapadura, hojas de buen gramaje, una edición impresa magnífica. Valdemar siempre es signo de calidad. Bueno, pues hablando por el orden en que me los he comprado, ¿vale? Por elegir un orden, vamos a hablar primero de Subluque Maligna. Este es... Hombre, Orionid, pues si tú lees cosas muy raras y rebuscadas, eres muy bienvenido a este canal, por supuesto que sí, porque aquí nos gustan las cosas raras y rebuscadas. Subluque Maligna es una antología de textos griegos y romanos sobre el mundo sobrenatural. No sé si en la cámara lo veis bien, pero lo voy a intentar enseñar para que lo podáis ver. El prólogo, por cierto, nunca leemos los prólogos en un libro, o por lo menos no tenemos la costumbre, pero el prólogo que escribe Gonzalo Fontana el Boj es una maravilla. Es una maravilla y de hecho Germán, que no me paga por la publicidad que estoy haciendo, tiene junto con Félix Ruiz un podcast, Reunión de Bardos, donde entrevistan al autor de este libro y os recomiendo que lo escuchéis. Reunión de Bardos, un podcast dedicado a Subluque Maligna con una entrevista a Gonzalo Fontana el Boj. El prólogo ya es una gozada. Os recomiendo que lo leáis, aunque no sea la costumbre, ¿verdad?, de leer prólogos de libros, generalmente los pasamos por alto, pero yo os lo recomiendo, porque está genial. Gonzalo tiene una capacidad para hablar, y como dice Germán, el prólogo solo merece ya 4 horas de programa, porque es una maravilla. Pero os quiero enseñar el índice, para que veáis qué textos más curiosos trata. Los textos, Gonzalo Fontana el Boj es profesor de latín, creo que de instituto, Germán me puede corregir porque le entrevistó. Y él tradujo todos estos textos, porque algunos textos son conocidos, pero muchos otros él los ha buscado y los ha traducido por su cuenta. Así que tenemos la fortuna con este libro de tener una antología de textos en latín
traducidos por un español en español. No tenemos que esperar a que autores ingleses, ¿verdad?, que suele ser lo habitual, hagan estas traducciones, sino que esto es traducción patria y por lo tanto más orgullosos todavía. Mirar qué prólogo tiene. El índice, ¿verdad? El prólogo hemos dicho que es fantástico. El índice de Subluque Maligna, para que veáis qué temas tratan. Tenemos el más allá, un destino poco apetecible. A los romanos y a los griegos el más allá no les gustaba mucho. Me dice Germán que el profesor Fontanelboj es profesor de latín de Filología Latina de la Universidad de Zaragoza. O sea, mucho nivel. El más allá, un destino poco apetecible. Las casas encantadas. Aquí cuentan la primera historia de fantasmas relatada por Plinio, que al filósofo Atenodoro se le apareció un fantasma con unas cadenas que le decía que él había sido enterrado porque había sido asesinado por unos ladrones y la habían enterrado en la casa y que por favor le pusieran una tumba, que no era manera esa de estar enterrado. Y es la primera historia de fantasmas del mundo, o por lo menos del mundo grecolatino. ¿Vale? Luego tenemos sobre los monstruos, estriges, licántropos y dragones. Las brujas y los magos entran en escena. Otro capítulo. Capítulo 5. Señales y prodigios. Capítulo 6. A modo de entremés relajado. Algunos chistes de humor negro. Es una maravilla. Si queréis ahora leemos algunos chistes. Capítulo 7. La fragilidad de la carne. Capítulo 8. Los muertos vivientes. Unos mensajeros de fiar. Estos muertos no tienen nada que ver con los vampiros, creo. 9. Las maldiciones. Hay que ir con cuidado con los vecinos. Los romanos se tenían mucha tirria entre ellos y se maldecían. Y eran unas maldiciones horribles. Los hechizos amorosos. Capítulo 11. Asesinatos en la casa imperial. Una familia aterradora y aterrada. Que es muy gracioso ese capítulo. Algunos títulos en español de recomendación. Ediciones latinas utilizadas. Índice de textos. Una maravilla. ¿Queréis que leamos algunos chistes de humor negro? A ver si los entendemos, que no sé si sabéis algo del mundo fantasmagórico entre los griegos y los romanos, que es bastante chungo y muy nutrido además. Y vamos a ir a la página 213, donde tenemos algunos chistes de humor negro. A ver qué podemos leer. Dice... Bueno, todos los capítulos, le doy al play, Germán, adelante. Todos los capítulos tienen una pequeña introducción en cursiva, que es una reflexión del autor, y luego ya vienen las traducciones que él hace, ¿vale? Así que veis, bueno, pues las traducciones de un relato, de lo que sea, ¿verdad? Y aquí veis un ejemplo, ¿no? 8. El asqueroso y terrible final de Galerio. Aquí hace una descripción del autor y luego ya viene la traducción. Pues mirar, para empezar, por el primer capítulo 6. A modo de entremés relajado. Algunos chistes de humor negro. Uy, le da un golpe al micrófono. Dice Gonzalo: hacemos aquí un alto y, tras estos ominosos episodios, que ha tratado de las brujas, de los demonios, de los fantasmas, bastante interesantes, rebajamos un tanto el tono. Y para ello, nada mejor que una pequeña antología de ingeniosos epigramas, casi todos del bilbilitano Marcial, que encima es paisano, Marcial, que constituyen una muestra del negrísimo humor romano. Este tipo de humor, que, como es sabido, es moneda común en todas las sociedades tradicionales, no consiste en última instancia, sino en la ruptura de todos los vínculos de la empatía entre el lector y los protagonistas del chiste, los cuales son víctimas de situaciones que, en la vida real, resultarían muy desagradables y, de hecho, poco festivas. Reírse del mal ajeno, ¿verdad? Que no es nuevo. Ahora bien, estos chascarrillos, en apariencia cínicos e incluso sádicos, son en realidad una vía de escape que permite a sus emisores expresar unos deseos y temores, emociones siempre entreveradas, que de otra manera no podrían mirar cara a cara. Un chiste como una manera de expresar aquello que tememos o aquello de lo que no nos es cómodo hablar y que a través de los chistes pues podemos expresarnos. Primer chiste de Marcial, a ver si lo entendemos. Un buen partido, dice el epigrama. Gemelo aspira a casarse con Maronila y la busca y la ronda y le ruega y la llena de regalos. ¿Tan hermosa es? Pues no, que no hay cosa más fea en el mundo. Entonces,
¿Qué es lo que lo atrae y le gusta de ella? Que tose. ¿Habéis pillado el chiste? Pues afortunadamente Gonzalo Fontana el Boj nos pone una referencia a pie de página y nos explica que Maronila está tísica y Gemelo piensa que su pronta muerte le ha de procurar su herencia. Lo que le gusta de ella es que tose, es decir, lo que le gusta de ella es que se va a morir. Chiste negro de Marcial. Epigrama 9, traducido por Gonzalo Fontana el Boj. ¿Qué despiste más tonto? Iba Apro jugando y a su bien dotada esposa le atravesó el corazón con una aguda flecha. Apro está aprendiendo a jugar. Este no tiene definición, no tiene explicación por parte del autor porque creo que es obvia. Quiere quedarse con el dinero de la esposa y la mata para no tener que esperar a heredar. Etcétera, etcétera, etcétera. Chistes de humor negro. Me había guardado, como el siguiente libro del que quiero hablaros es El vampiro, me había guardado un pequeño texto sobre las estriges, que serían los vampiros romanos. Os lo voy a leer, forma parte del inicio del capítulo 3, los monstruos, estriges, licántropos y dragones. Es muy interesante, una génesis de lo que sería el vampiro original, o por lo menos un trasunto del vampiro romano. Dice en la introducción Gonzalo Fontana el Boj: malo es que los muertos abandonen su umbrática dimensión y nos perturben las noches reclamando justicia o expresando su malestar. Sin embargo, puede que haya cosas aún peores, monstruos malignos dispuestos a chuparnos la sangre o a devorarnos. La tradición popular romana conoció varios de estos seres. Entre ellos citamos a las estriges, monstruosas aves antropófagas, a los licántropos, los cuales estaban probablemente bien enraizados en las leyendas más antiguas del folclore itálico, y también a terribles dragones que, ya en cuevas, ya en despoblados, amenazaban las vidas de las doncellas y los viajeros imprudentes. Y aquí nos citan algunos textos sobre las estriges, pero en lugar de leerlos los textos, voy a leeros las reflexiones que hace Gonzalo Fontana el Boj, que son muy ilustrativas. Tiene un primer apartado que dice: las estriges, una mención incidental en una comedia de Plauto. Comenta el autor: la tradición romana sabía de unos monstruos pájaros que se alimentaban de carne humana. Con todo, un simple examen de las fuentes revela que los romanos no andaban demasiado seguros de su naturaleza. En ocasiones parecen ser feroces aves de rapiña, en otras hechiceras metamorfoseadas mágicamente en aves. De hecho, la primera de las menciones literarias sobre estas alimañas se halla en un divertido pasaje de Plauto que no nos resistimos a transcribir. Y cita aquí, pues, un cocinero en un pasaje donde, pues, utiliza a las estriges para escaquearse de unos problemas que había tenido. Bueno. Luego dice en el capítulo 2, qué curioso, mirar. ¿Las estriges no serán las malas nodrizas? Comenta el autor. Decíamos que los textos latinos no se ponen de acuerdo sobre la naturaleza de las estriges, aves o brujas metamorfoseadas, devoradoras de vivos o devoradoras de muertos. En todo caso, una de las tradiciones más consistentes en torno a ellas es la relativa a su relación con los lactantes. Así, según este curioso pasaje de Plinio el Viejo, estos monstruos se dedican a amamantar a los niños. ¿Quizá para envenenarlos? ¿Son acaso un trasunto de las malas nodrizas? Y luego hay un episodio que procede de Ovidio, los fastos de Ovidio, que narra una aventura escalofriante en el que las estriges devoran a un niño. Aquí vemos un primer ejemplo de la creencia en seres malignos que pueden devorar a los vivos, devorándoles o sorbiéndoles la sangre. Bueno, un pequeño repaso, no nos vamos a entretener más, del libro Sub Luce Maligna de Gonzalo Fontana el Boj, de la editorial Contraseña, que tiene página de Twitter, perfil en Twitter, la podéis seguir. Está a la venta, la podéis comprar fácilmente, no hay ninguna dificultad, y la primera edición es de mayo de 2021. Segundo libro que os recomiendo, El vampiro de Nick Groom. Este me fue difícil comprarlo y lo compré
en las Navidades pasadas, antes de Navidades, en la Feria del Libro, no, en la Noche de los Libros, que creo que cae pues hace un año ya casi, ¿vale? Fue cuando lo compré y me fue difícil encontrarlo, así que no sé hasta qué punto podréis acceder a él. Se llama El vampiro de Nick Groom, está editado por, me voy a poner aquí, está editado por Despertaferro Ediciones y es del año 2018. Merece mucho la pena el esfuerzo de buscarlo, ¿vale? Si no es fácil encontrarlo, aún así os lo recomiendo. La edición es una maravilla, porque, mirad, tiene unas contraportadas en negro, aquí las veis, con una, bueno, pues citas. Mirar la portada principal, la contraportada, El vampiro. Bueno, la portada interior, no sé muy bien cuál es el nombre de estas. Aún está disponible, nos dice Germán, que sabe de lo que habla porque él regenta una librería. Aquí lo veis, El vampiro, una nueva historia de Nick Groom, edición Despertaferro. Y veis que tiene aquí el texto normal. A ver, perdón, es que tengo el micrófono delante y no es difícil manejar. El texto normal lo tenemos en blanco, pero luego las hojas vienen en negro del índice. Por ejemplo, si vamos a cada capítulo tiene unas páginas en negro con el título del capítulo y tal, unas citas que son muy curiosas, y luego ya la página siguiente va con una letra mayúscula y el texto. Es muy interesante este libro. Este libro es un ensayo histórico. Son textos históricos que habla sobre toda la historia del vampiro, desde los orígenes hasta el cine y la cultura moderna en torno a los vampiros. Os leo el índice. A ver, aquí me pongo para leeros el índice. Tiene una bibliografía al final muy extensa, ¿vale? Mirad qué curioso. Esta es el ex libris, la hoja final. ¿Distinguís la figura? ¿Qué figura es? Bueno, y dice, fijaros qué interesante el ex libris. Dice, este libro se terminó de imprimir en marzo de 2020, 122 años y 10 meses después de que el conde Drácula le abriese la puerta de su castillo en Transilvania a Jonathan Harker. Es una maravilla de ex libris, es fantasía pura. Este libro no solo es un texto serio de historiografía, sino que tiene unos detalles que son una auténtica delicia. ¿Cuál es su índice? Bueno, pues tiene unos agradecimientos, un prólogo, un apunte acerca de la etimología de la palabra vampiro, que es la que os quiero leer, y una introducción sobre cómo se ha pensado en los vampiros. Tiene, dejarme ver, tiene dos partes diferenciadas. La parte 1 se titula Circulación siglos XVII y XVIII y se divide en capítulos. Son 4 capítulos. Tiene capítulo 1, Desenterrar a los muertos, medicina y detección, cuerpo y mente. Capítulo 2, Las tierras de sangre, lugar y raza, territorio y viajes. Capítulo 3, Teología fantasmal, religión racional, razón espiritual. Y capítulo 4, El pacto de los no muertos, catolicismo e ilustración, santidad y peligro. Esa es la primera parte. Y luego tiene una parte 2 que se titula Coagulación, siglo XIX a la actualidad. Y esta tiene otros 4 capítulos. El capítulo 5, Culturas de la muerte, romanticismo gótico, palabras mortales. Capítulo 6, Patologías mortales, ser bestial, mentiras vivientes. Capítulo 7, Sangrar oro, capitalismo gótico y consumismo de los muertos vivientes. Y capítulo 8, El conde Drácula, humo y espejos, pluma, pintura y sangre. Tiene un prólogo muy interesante. Tengo un marcapáginas, creo que esto es de la Catedral de Teruel, que las venden en la propia catedral y son preciosos. Por si pasáis a la Catedral de Teruel, tiene unos artesanados mudéjares y tiene las recreaciones de los artesanados en marcapáginas. Y yo tengo uno aquí de él. Y os quería leer un apunte acerca de la etimología de la palabra vampiro, que es muy corto, tiene 2 hojas, y esta otra, a ver, que le doy la vuelta. Ahí lo veis, ¿vale? Y os voy a leer un resumen del texto, porque es muy interesante y para que veáis el tono del libro, ¿verdad? Bueno, dice el autor, que es Nick Groom. ¿De dónde viene la palabra vampiro? No está nada claro. El antiguo Samuel Pegg
fue uno de los primeros en sugerir un origen muy ingenioso. Vampiro derivaría del francés avant-père, ancestro, por analogía de otros préstamos similares. Y dice el autor, ojalá fuera tan sencillo. Continúa diciendo, en 1869, el folclorista ruso Alexander Afanasiev, muy famoso, postuló que vampiro deriva del lituano wemti o vampti, beber, o vampiti, ladrar o gemir. Jan-Louis Perkowski, el vampirólogo eslavo más importante, ofrece una etimología donde argumenta que el serbocroata vampir y el ruso antiguo urpiv, un nombre propio, son términos cognados y que hay variantes en serbocroata, en ucraniano, en bielorruso, en polaco, en casubio y en búlgaro. No sé qué idioma es el casubio. Dice, el propio Perkowski sugiere que tal vez se trate de un compuesto parcialmente sirio y eslavo. Procedería del dios maniqueo Bam o Ban, aquel que tallará una tumba de piedra que servirá como sepulcro de las tinieblas. Pronunciado en eslavo como Ban y del eslavo Pirb, que significa fiesta, competición de beber. Por tanto, la unión Ban-Pirb sería la fiesta de Ban. Dice, esta etimología, sin embargo, ha sido criticada por Peter Mario Kreuter, el cual encuentra similitudes lingüísticas entre las palabras vapor, llama y mariposa en un ensayo ácido e idiosincrático. El análisis más detallado lo realizó Brian Cooper, que distingue las supersticiones eslavas de los no muertos de la concepción occidental posterior del vampiro. Cooper confirma, asimismo, el origen en antiguo ruso del nombre propio Upiri y arguye que procede del latín de Dacia impurus, que en castellano significa impuro. El préstamo habría hecho un viaje de ida y vuelta entre las formas balcánicas y griegas. Interesante. El folclore de los muertos vivientes eslavos está entrelazado con el de otros seres sobrenaturales como las brujas, los strigoi rumanos e incluso las lechuzas. Esto de las lechuzas tiene que ver con las estrigas que hemos leído de Gonzalo Fontana el Boj. Esta creencia en que animales nocturnos podían ser brujas que chupaban la sangre a los niños o monstruos que chupaban la sangre a los niños. Lo más significativo son los licántropos, según Afanasiev, que se llaman bukodlak, en búlgaro barkolak, tanto a los vampiros como a los hombres lobos serbios. Del mismo modo, los griegos confunden o funden los vampiros y los licántropos. Un curioso artículo de Agnes Mugorsi, The Vampire in Romania, perdonadme el inglés, propone que los términos barkolaki y prikoliki se refieren a veces a vampiros muertos y otras a animales que se comen la luna. Es evidente que en Europa del Este y en Grecia, los vampiros y los hombres lobos se superponen. Perkowski señala que bukodlak es un término serbio del siglo XIII para un vampiro u hombre lobo, que significa piel de lobo o portador del cinturón de lobo, y que, aunque la palabra vampir se afianzó en el sudeste eslavo en el siglo XV, en eslavo balcánico contemporáneo, las dos palabras siguen siendo sinónimas. Continúa el autor diciendo, el historiador Gabor Klanizak amplía el marco de referencia al sugerir que, para los folcloristas, el vampiro fusiona las características de los vampiros, los espíritus nocturnos, llamados alp, los chupasangres clásicos, llamados strix, las estrigas, las brujas y los hombres lobo eslavos. Todos ellos se combinan para formar, y esto son una cita con comillas, el concepto históricamente unificado del vampiro que emergió en la Europa central y balcánica de la Edad Moderna. Sin embargo, hay que hacer una distinción importante en lengua inglesa. En inglés, el hombre lobo está considerado como un ser humano cambiaformas desde época medieval. Procede de la cultura anglosajona y es posible que de la nórdica antigua, así como de las descripciones clásicas de la enfermedad de la licantropía. Sin embargo, la palabra vampiro, que imagino que en inglés en la edición original pondrá vampire, ¿no? Vampire, fue adoptada en la década de 1730 para describir un fenómeno contemporáneo. Por tanto, la emersión del vampiro se produjo en un momento preciso de la historia en el que se desarrollaron significados y asociaciones claras,
es ese vampiro el que este libro examinará de manera predominante. Vale, pues dejando la parte de ensayos, de ensayística vamos a la novelística y os recomiendo dos libros dos libros con cuentos de fantasmas. Este de M.R. James es un autor inglés que era anticuario, en el que cita, bueno, os digo, lo tengo bien aquí escrito en la contraportada. Esta es una edición muy sencilla de Siruela. Tengo entendido que hay una edición de estos cuentos del editorial Valdemar, pero yo no lo he encontrado y este era muy barato y lo compré porque me gustó. Dice, es de Siruela. La editorial, esta que yo os enseño, es el libro de Siruela, M.R. James, Cuentos de fantasmas. No es una edición muy sesuda, ¿vale? Porque directamente pasamos a la contraportada con el título y luego ya tiene, un índice y directamente ya van los cuentos, ¿vale? No tiene más. Y luego fijaros la última hoja, que es directamente, es el final del cuento aquí y luego le das la vuelta a la hoja, se acaba el libro, ¿vale? Pero bueno, es lo suficiente. Dice el texto que Montague, no sé cómo se lee en inglés, Montage Rhodes James, nació en 1862, murió en 1936. Fue director del colegio de Eton y decano del King's College en la Universidad de Cambridge, o sea, casi nada. Sus obras más conocidas son Ghost Stories of an Antiquary y otros más. Él utilizaba sus conocimientos de anticuario para escribir relatos, que muchos están relacionados con libros. Por eso yo creo que a Lovecraft le llamaron tanto la atención. Dice Germán que hay una recopilación de Alianza, que se titula 13 historias de fantasmas. Así que una versión de Siruela, una versión de Alianza y también tenéis una versión de Valdemar. Así que ya es cuestión de buscar y encontrarlo. Hay algunos cuentos mejores, hay otros cuentos peores. El mejor, que es el que, se relaciona más con el mito lovecraftiano, es el del Conde Magnus, que aquí lo pone en el último, en la página 321. A mí me han gustado todos. Algunos son más sencillos, otros son más complejos. Hay uno muy raro, que es el número 13, que me recordó a una película de Jim Carrey. El número 13 creo que se llama así, que se vuelve loco porque el número 13, todos los números suman 13, todos los acontecimientos de su vida suman 13. No sé si la conocéis, está muy bien, os la recomiendo, de Jim Carrey. Esta no tiene que ver. Esta es una habitación de un hotel, que es la habitación número 13, que solo existe por la noche y es muy raro. Y la verdad es que mola. Pero de estos cuentos, el que os quiero leer un fragmento es el del Conde Magnus, para que veáis un poco la cualidad, mejor dicho, del libro, y a ver si veis la referencia lovecraftiana. Bueno, estoy viendo que cuando leí, marqué aquí una... Bueno, por algún motivo tengo marcado aquí una cita, no sé por qué, pero os lo voy a leer, porque, si la marqué con una cita es por algo. Os voy a leer esta página, a ver por qué la marqué. Lo acabo de descubrir, ya no me acordaba. Dice... ¿a qué capítulo? Esta cita que he marcado aquí por algún motivo pertenece a un cuento que se llama Dos médicos. Y lo que he marcado dice aquí. Dice así. Debo decir, con lenguaje erudito, distinguo. El doctor A fue para mí causa de constantes perplejidades. El doctor Q, por el contrario, siempre me pareció un feligrés sencillo y honesto. No se preocupaba en exceso por cuestiones teológicas, sino que encuadraba su práctica dentro de los límites de su propio entendimiento. El primero se interesaba en interrogantes a los cuales la providencia, esto con mayúscula, a mi juicio, no consiente respuesta alguna en esta vida. Solía preguntarme, por ejemplo, qué lugar ocupan ahora en el orden de la creación esos seres que, según creen algunos, ni permanecieron en sus puestos al caer los ángeles rebeldes, ni se unieron a ellos en el profundo abismo de su desobediencia. O sea, tenemos aquí unos doctores médicos que hablan sobre demonios y espíritus, ¿vale? Continúa el texto diciendo... Como era de esperar,
Mi primera respuesta fue a su vez una pregunta. ¿Qué pruebas tenía él para creer en la existencia de tales seres, puesto que las escrituras, que él conocía muy bien, no las proporcionaban? Parecía, ya que comencé, les contaré todo, que se apoyaba en pasajes tales como el del sátiro que, según nos cuenta Jerónimo, conversó con Antonio. Pero también creía que ciertos episodios de las escrituras podían citarse para sustentar sus tesis. Además, me dijo, usted sabe que todos los que pasan los días y las noches fuera de sus casas comparten esa creencia, y yo podría añadir que si sus ocupaciones lo obligaran a atravesar los campos solitarios tan a menudo como a mí, mis sugerencias no lo asombrarían tanto. Usted participa, pues, le dije, de la opinión de John Milton y cree que, y esta es una cita de la poesía de Milton, múltiples y etéreas criaturas deambulan por la tierra, invisibles en la nocturna paz o en la vigilia. Deduzco que lo que marqué aquí fue la cita de Milton, porque está muy bien, fijaros. Esto es muy para difuntos. Múltiples y etéreas criaturas deambulan por la tierra, invisibles en la nocturna paz o en la vigilia. Curioso. El texto que yo os quería leer era el de El Conde Magnus. Es un señor que está de viaje en Dinamarca investigando unas antigüedades y llega a una casa de una familia que tiene una capilla con unos escudos heráldicos que le gustan mucho. Y se entera que en esa casa solariega tuvieron a un antepasado que se llamaba Conde Magnus, que tenía un extraño pasado. Y creo que aquí cita en algún sitio la historia de Magnus, para que veáis que este es el cuento. Los cuentos de M.R. James son de fantasmas clásicos, pero están muy bien, os lo digo, aunque sean fantasmas clásicos, están muy bien, pero este último cuento es muy Lovecraftiano, ¿verdad? Y os quería leer un pasaje sobre el Conde Magnus. Dice, su propósito, el del personaje protagonista, era comprobar si todavía persistía alguna leyenda relacionada con el Conde Magnus de Lagardy el Conde Magnus de Lagardy, que es el nombre del señor, en los lugares donde ese gentilhombre había ejercido su actividad, y si la opinión popular le era o no favorable. Descubrió que el conde no era ciertamente apreciado. Si sus arrendatarios llegaban tarde al trabajo en los días que él eran deudores como señor del feudo, se les sometía al potro, o eran azotados y marcados con hierro candente en el patio de la mansión. Hubo un par de casos de hombres que habían ocupado ilegalmente unas tierras del feudo, y cuyas casas habían sido misteriosamente incendiadas una noche de invierno con toda la familia dentro. Pero lo que parecía haber impresionado más al posadero, ya que volvió sobre ese punto más de una vez, fue que el conde hubiera participado en la peregrinación negra, de la que había regresado con algo o alguien. Al igual que el señor Wraxall, que es el protagonista de la historia, os preguntaréis cómo es lógico. Al igual que el señor Wraxall, os preguntaréis cómo es lógico qué era la peregrinación negra. Pero vuestra curiosidad sobre ese punto debe quedar ahora sin respuesta, como le ocurrió al señor Wraxall. Es muy curioso cómo escribe M.R. James. Dice que luego el señor Wraxall fue a la mansión y estuvo buscando unos tomos antiguos y grimorios, ¿os suena? Y dice: el estante que había elegido estaba ocupado en su mayor parte por una colección de libros de cuentas del primer conde Magnus, escritos de su puño y letra. Sin embargo, uno de ellos no era un libro de cuentas, sino un tratado de alquimia y temas afines, escrito por otra persona también del siglo XVI. Al no estar muy familiarizado con la literatura alquímica, el señor Wraxall dedica mucho tiempo, que podría haberse ahorrado, a inventariar los títulos y características de los diversos tratados. Viene aquí unos libros que a lo mejor algunos os suenan, porque otros se los ha inventado y algunos no. Los libros que cita M.R. James son el libro del Fénix, el libro de las 30 palabras, el libro del Sapo, el libro de Miriam y la Turba Philosopharum, y otros por el estilo. Luego manifiesta con bastante circunspección su satisfacción al descubrir, en una página originalmente dejada en blanco hacia la mitad del libro, un escrito del mismo conde Magnus, titulado Liber Nigrae Peregrinationis. Es cierto
que se trataba solamente de unas pocas líneas. Pero bastaban para demostrar que, aquella mañana, el posadero había aludido a una creencia que se remontaba al menos a los tiempos del conde Magnus, y que éste compartía probablemente. He aquí la traducción de dicho texto. Quien desee obtener una larga vida, quien desee tener un mensajero fiel y ver derramada la sangre de sus enemigos, debe ir primero a la ciudad de Jorazín y allí saludar al príncipe. Seguía una palabra tachada, aunque no muy cuidadosamente, de modo que el señor Braxall estaba bastante seguro de no equivocarse al interpretársela como aeris, del aire. El texto se interrumpía, a excepción de una frase en latín: Quaere reliqua huius materiae inter secretiora. Cuanto resta de esta materia, búscalo entre las cosas más secretas. Bueno, como veis, esto es Lovecraftiano puro. Aquí M.R. James se inventa un autor, el conde Magnus, y un libro, igual que tenemos autores y libros en la literatura del círculo de Lovecraft, el conde Derlet, Abdul al-Hazred, el libro de Avon y tantos otros, ¿verdad? Pues un libro muy recomendable con unos cuentos que se leen muy rápido. Y ya para terminar nuestra velada de charla, El Wendigo de Algernon Blackwood. Cualquier libro que os compréis de la editorial Valdemar es una compra segura. Yo de la editorial Valdemar tengo todos los libros que he podido alcanzar del círculo de Lovecraft. El último que tengo es el de Blackwood. Tengo las obras completas de Lovecraft, tengo muchos libros, ¿vale? Lo recomiendo porque en este libro vienen 3 cuentos que a mí me gustan mucho. Y como vienen 3 cuentos que a mí me gustan mucho, lo recomiendo. Esos 3 cuentos son, mirar, aquí viene la edición, el índice, con, fijaros, una foto de Algernon Blackwood, que no sé si la veis. Ahí. No todos los miembros del círculo de Lovecraft eran tan siesos como el propio Lovecraft, las cosas como son, le tenemos mucho cariño, pero el tío tenía que ser cuanto menos peculiar. Y aquí Algernon salía haciendo pues el tonto ya siendo mayor, lo cual nos dice mucho de su personalidad. Y a mí, ya por el hecho de que pose haciendo el tonto con los años, ya me cae bien. A mí ya Algernon me cae bien. ¿Qué pasa? Este hombre militó en órdenes secretas y creía en lo sobrenatural. Y muchos de sus relatos van por ese rollo. Bilocaciones, entes astrales, no me resultan interesantes. Hay muchos cuentos de apariciones de fantasmas clásicos que se buscan porque son una manifestación de un hecho luctuoso, que me han aburrido, pero luego tiene unos cuentazos impresionantes y por eso os recomiendo que lo leáis. El Wendigo, pedazo de relato que a mí, junto con La Piedra Negra, son los 2 relatos del círculo de Lovecraft que más miedo me han dado. Bueno, La Piedra Negra no miedo, La Piedra Negra me parece un relato perfecto, chapó, de misterio y terror. Pero el Wendigo me dio muchísimo miedo. Yo lo leí en una antología de Alianza Editorial traducida por Llopis de hace muchos años. Y lo leí, pues qué te digo, con 16 o 17 años, un poco más joven a lo mejor. Me dio tanto miedo que no me atreví a salir al pasillo y lo leí de día, el Wendigo. O sea que me impactó muchísimo y os lo recomiendo, ¿vale? Dice Germán que La Piedra Negra es de tocártelo profundo y si podéis leer en una antología La Piedra Negra os la recomiendo porque el relato es impresionante de bueno y además no es un cuento muy largo, lo cual es de agradecer. El Wendigo, una historia de un dios de los bosques que posee a viajeros extraviados y es terrorífica. Pero luego tiene otra que se llama Los Sauces, que es un cuento, una novela corta, igual que el Wendigo, noveletas cortitas. Y Los Sauces habla sobre cómo entrar en el mundo de lo sobrenatural, cómo los hombres podemos entrar sin querer en espacios sobrenaturales que nos están vedados, lo que sería el Nemeton. Y Algernon Blackwood es especialista en describir la angustia de los personajes. El relato se construye a través de las experiencias subjetivas del personaje, más que Lovecraft, porque Lovecraft mete descripciones y luego mete las sensaciones del personaje en esa descripción. Pero Algernon Blackwood construye todo el relato a partir de las sensaciones subjetivas del personaje. Y Los Sauces es impresionante. Luego también recomiendo el Wendigo.
Y luego recomiendo dos relatos que tienen relación entre sí, que ya en lugar de ir a un mundo espiritual chungo, como los sauces y el Wendigo, va más al folclore de las hadas, pero visto desde una perspectiva totalmente diferente. Cuando tú lo has terminado de leer, sabes que está hablando de hadas. Pero mientras lo lees, no está claro que lo sean. Lo ves que luego, en fin, conociendo a este hombre, pues ya llegas a eso. Dice Germán que efectivamente que son 3 grandes obras y que la experiencia de los personajes a través de Algernon Blackwood, pues al que le guste la literatura, es de leer porque está muy bien. Los 2 relatos más cortos que os recomiendo leer juntos, además, es la de La víspera de la fiesta de mayo y la de Luces antiguas. Son 2 cuentecitos en las que un individuo totalmente normal y descreído se topa con lo sobrenatural, y eso sobrenatural son las hadas, son los seres del folclore inglés. Os quiero leer una parte de Luces antiguas, que de las 2 es la que más me gusta. Página 383. Luces antiguas va de un agrimensor que es contratado porque hay que talar un bosque. Ya está, y entonces en una parcela particular. Entonces el agrimensor va a ver qué hay que hacer y ve un bosque y se mete, porque dice, qué bonito el bosque, me voy a meter. Y no tenía que haberse metido. Luego sale. Y al final descubre que el bosque que iban a contratarle para talar era en el que se había metido. Y que le iban a contratarlo para talar el bosque porque era un bosque extraño que a los propietarios de la parcela no les gustaba. El final, os he reventado el cuento. He hecho spoiler. Bueno, no, porque no os cuento qué le pasa al hombre dentro del bosque. Solo os voy a leer un poco. Javier Prado, por favor. Señores, todos los que estáis al otro lado de la cámara, levantaros, poneros en pie, porque ha entrado en el chat Javier Prado, dibujante, escritor del libro Monstruos Ibéricos, y para hablar con Javier Prado uno se tiene que poner de pie y saludarle porque es un señor. Javier Prado, te saludo, qué feliz estoy de tenerte aquí. De tú, Javier, por favor, de tú, faltaría más. Si a mí Javier Prado me recomienda un libro, yo lo que hago es comprármelo. Y Javier Prado me dijo, lee a M.R. James que te va a encantar, y efectivamente. Y pues Algernon Blackwood, Javier Prado dice que es un grande. Así que, pues ya está. No lo digo yo, que yo no soy nadie. Lo dice Javier Prado, que es un señor, y entonces si lo dice Javier Prado, pues esto no hay nada más que discutir. Bueno, os iba a leer un pequeño relato de Luces antiguas, que es el agrimensor, pues se mete en el bosque y dice, mirad qué interesante el párrafo. Además, este tiene paralelismos con el otro cuento que os digo, que se titulaba... El otro cuento que os digo se titulaba La víspera de la fiesta de mayo. Hay cosas que se parecen, se ve que están escritas de la mano del mismo autor. Bueno, pues esta referencia os la voy a leer porque es muy curiosa. Dice... hubo un susurro entre los helechos y las hojas. Algo saltó de repente al sendero, a unas 10 yardas de él. Se detuvo un instante, irguiendo la cabeza ladeada para mirar, y luego se zambulló otra vez en la maleza a la velocidad de una sombra. El protagonista se sobresaltó como un niño miedoso, y un segundo después se rió de que un mero faisán le hubiese asustado. Oyó un traqueteo de ruedas a lo lejos, en el camino, y sin saber por qué, le resultó grato ese ruido. Entonces se dio cuenta de que iba en dirección equivocada, y que, no sabía cómo, había dado la vuelta, porque el camino debía quedar detrás de él, no delante. Y aquí tiene lugar la aparición, que es una aparición ridícula en los sauces, en el Wendigo, en la fiesta de la víspera de mayo. Siempre hay una aparición aparentemente ridícula del que el protagonista se ríe, pero que es el momento en el que la realidad se detiene. Y el protagonista, como si fuera una niebla céltica, con esa aparición se adentra en el otro lado. Y las cosas, aunque él al principio se ríe, muy pronto dejan de ser divertidas. Voy a leeros un poco más. Dice, con que se metió apresuradamente por otro estrecho claro que se perdía en el verdor que tenía a su derecha.
Esta es la dirección, por supuesto, se dijo. Me han debido despistar los árboles. Y de repente descubrió que estaba junto a la portilla que había saltado para entrar. Había estado andando en círculo. La sorpresa aquí se convirtió casi en desconcierto. Vio a un hombre vestido de verde pardo, como los guardabosques, apoyado en la valla, dándose pequeños azotes en la pierna con una fusta. «Voy a casa del señor Lumley», explicó el caminante. «Este es su bosque, creo». Cayó de repente, porque allí no había hombre alguno, sino que era un mero efecto de luz y sombra en el follaje. Retrocedió para reconstruir la singular ilusión, pero el viento agitaba demasiado las ramas aquí, en la linde del bosque, y el follaje se negó a repetir la imagen. Las hojas susurraron de un modo extraño. En ese preciso momento se ocultó el sol tras una nube, haciendo que el bosque adquiriese un aspecto diferente. Y entonces se puso de manifiesto con cuánta facilidad puede sufrir engaño la mente humana, porque casi le pareció que el hombre le contestaba, le hablaba diciendo: «No, este bosque no es tuyo, es nuestro». Ahí os lo dejo. Es un relato genial. Además, este relato, Luces Antiguas, lo podéis escuchar en el podcast de Noviembre Nocturno, que también os lo recomiendo, que tiene muchos relatos de terror del circo de Lovecraft, tiene casi todos, y el lector de Noviembre Nocturno es un auténtico actor de la palabra y merece muchísimo la pena. Poco más. La verdad es que, bueno, habíamos dicho que íbamos a estar una horita, se nos ha ido un poco el tiempo, pero ha sido entre amigos y yo he disfrutado muchísimo. Para recapitular, libros que os recomiendo para estos difuntos: Subluque Maligna, de Gonzalo Fontana El Boj, editorial Contraseña, también la tenéis en Twitter. El vampiro, de Nick Groom, edición de Despertaferro, que también podéis seguir a Despertaferro en Twitter. Yo sabéis que soy tuitero y os recomiendo cuentas de Twitter. M.R. James, Cuentos de Fantasmas, en cualquier edición. Hay uno de Siruela, otro de Alianza, una muy buena de Valdemar, pero esa creo que es difícil de encontrar. Algernon Blackwood, en concreto, os recomiendo las historias Los Sauces, El Wendigo, La Víspera de la Fiesta de Mayo y Luces Antiguas. Y por último, recomendaros escuchar a Noviembre Nocturno y su podcast con relatos narrados de terror y de misterio. Muchas gracias, Germán. Genial compartir este tiempo contigo. Javier, mil gracias a ti. Se puede ver el vídeo después en diferido y lo colgaré en YouTube. Así que a la gente que también nos esté viendo en YouTube les mando un saludo, y también le mando un saludo a Orioniz, que también ha participado en el chat. Encantado de estar con vosotros un rato, a ver si poco a poco recuperamos los miércoles de Twitch. Y nada, que los dioses os sean propicios y nos vemos en la próxima. Adiós a todos, buenas noches, hasta luego.